No quiero nada. No quiero publicidad sobre la casa. Esa publicidad me genera un problema. Buenas madrugadas, amigos. Lo que es la vida. Meses antes, Ronald DeFeo, el padre de familia, había comprado aquel caserón a orillas del río, con 2 pisos y ático. Estaba tan feliz con todos los suyos que al cerrar la puerta del porche en su primera noche allí, colocó un cartelito en rojo que era un deseo de futuro, ponía grandes esperanzas. Qué equivocado estaba. Uno de los hijos, el mayor de aquella familia aparentemente bien avenida, pasaba mucho tiempo solo en su dormitorio. Era Ronald DeFeo Jr., le llamaban Butch. Tenía mal carácter, hacía pequeños hurtos, empezaba a tomar heroína y LSD, y empezó también a robar el dinero familiar. Cuentan que un día, mucho antes de la matanza, unas voces empezaron a colar en su cerebro. Unas voces que le obligaban a actuar. Unas voces que sin saber cómo ni por qué le hicieron coger un rifle del calibre 35 y en pleno silencio acudir hasta el dormitorio de sus padres. Por fortuna aquella noche el casquillo no salió, simplemente se quedó enganchado el gatillo en su dedo. Y Butch se quedó con aquella cara en la que a veces asumía una especie de autismo. Me lo han ordenado, dijo. Por cierto que una noticia, también intrigante, nos daba la idea para hacer este programa al equipo de Milenio 3. La tengo en la mano. Hoy el estudio 1 está repleto de papeles de documentación. Alguna es francamente difícil de mirar. Son documentos policiales. Pero lo que tengo es una noticia de última hora que dice Amityville, el remake de la antigua película de terror número 1 de taquilla en Estados Unidos. Desde su estreno, el 17 de abril, recaudaba el primer día $23 millones. ¿Qué tenía esa historia de los años 70? Hubo una película anterior, una película inicial, que ya causó mucho miedo en propios y extraños. Qué curioso. Miré el calendario y dije, sí, 30 años. Hay que hablar de esta historia. Aquello ocurrió en 1974. Han pasado muchos años. Fue un suceso muy triste. Cuando tanta gente muere en una casa. Y cuando fue un miembro de la familia quien los mató. Todo el mundo sabe que lo hizo él. Yo fui al colegio con Ronald DeFeo, a la escuela secundaria de Amityville. Era un estudiante horrible. Cuando la gente venía a hablar con nosotros, directamente los mandábamos a otra ciudad. Que no queríamos que vinieran a mirar la casa nunca más. No los queríamos observando, porque fue un suceso muy triste que ocurrió aquí. Hemos vivido aquí durante 2 años y medio. No quiero nada. No quiero publicidad sobre la casa. Esa publicidad me genera un problema. Estamos todos. Juanma Frasquete, el nave del misterio. Katia Rocha, que ya ha hecho un buen trabajo buscando... Bueno, luego contaremos, Carmen, lo que le ha pasado a Katia buscando algunos protagonistas de esta historia. Carmen, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Un montón de documentación aquí encima. Este caso sobrecoge el alma. A Carlos Barroso, nuestra voz, le ha impactado esta historia, ¿eh? Sí, ya le impactó hace tiempo, cuando en años anteriores tocamos muy por encima la historia y hizo un pequeño reportaje. Ya se quedó él diciendo qué historia tan rara, qué truculenta, y hoy se ha metido a fondo a investigar en los archivos, sobre todo policiales, y hemos descubierto pues cosas realmente impactantes, entre ellas las fotografías de los protagonistas. Esta noche tenemos dramatización de Amityville, la recuperamos, la rescatamos, y ya anuncio que dentro de muy poco todo el equipo de producción de la cadena SER está trabajando en nuevas historias. Volvemos a la carga. Sonidos de teléfonos. Hubo un gran gasto en lo que era, como ocurría en otros casos clásicos de poltergeist, palabra que se dice en este tráiler en inglés, de repente la energía telefónica, la energía del recibo de la luz subía inexplicablemente. Toda la casa entraba en una especie de anomalías. Hubo una matanza y después otra familia, sin saber nada,
habitó tan solo durante 26 días. No hemos sido muy bien recibidos en Amityville, Nueva York. Husmeábamos en busca de la historia actual de esta casa que seguramente ustedes ya conocen, aunque quiero contarles algunos datos nuevos. Es una maravillosa casa. $950.000 su precio. 3 plantas, fachada ahora pintada de blanco. Las siniestras ventanas anteriores casi con forma de ojos han sido sustituidas e incluso la numeración de Ocean Avenue también ha sido variada. Da la impresión de que nadie quiere recordar que allí ocurrieron cosas espantosas. Por eso quizá la hostilidad de cierta parte del vecindario. Es un secreto a voces que intentan acallar, porque esta casa no tiene buena prensa. Amityville, Nueva York, hace 40 años precisamente, en este lugar acomodado de la alta burguesía de ese estado norteamericano, allí precisamente un muchacho problemático vivía con sus padres. Desde el año 24 muchas otras familias habían tenido su vida, su hogar, su crecimiento sin ningún problema. Pero Ronald DeFeo empezó a escuchar voces. En algún lugar no determinado en concreto de esta construcción, él empezó a sentir que una voz le hablaba a él, solamente a él. Una noche, la del 13 de noviembre del 74, esa voz potente, esa voz imperativa le dijo: acaba con ellos, mátalos. Increíblemente, los productores de esta nueva película han encontrado también a protagonistas, a policías, a personas que vivieron aquellos hechos. Hoy tenemos su voz, podemos escuchar todavía su miedo 30 años después. Sus palabras siguen sobrecogiendo el alma. Es inusual que 6 miembros de una familia mueran así. El chico simplemente llegó y disparó a los 6 miembros. Afirmaba estar poseído por el demonio y que éste le hablaba en su interior pidiéndole que asesinara a su familia. Y es que hubo una historia real. Vamos a empezar con la película real que mucha gente recuerda. Antes, por supuesto, líneas abiertas. Y recordaos, amigos, tenemos ya una amplia agenda para que toméis lápiz y papel. De momento vamos solamente con el libro interesantísimo. Ya vais a saber por qué tiene que ver con esta historia. Las voces del laberinto, recién sacado del horno. Casi no está ni en la calle, Carmen. Pues sí, que eres el libro que sorteamos esta noche. 3 ejemplares de Las voces del laberinto, historias reales sobre la esquizofrenia. Lo ha escrito el periodista Ricard Ruiz Garzón y lo edita Plaza y Janés. Amityville tuvo una primera historia por la que es conocida en todo el mundo. Primero solo fue en Estados Unidos. Una película, Carmen, se hizo célebre en el mundo. No había muchos efectos, no había mucho gore, no había muchos monstruos. Simplemente había una casa donde pasaban cosas raras. Tan bien contado que sobrecogió a todo el mundo. Sí, se llamaba Terror en Amityville. Su director era Stuart Rosenberg. Era una película que duraba 117 minutos y estaba basada en el libro que escribió Jay Anson en 1977 y que se convirtió enseguida en un bestseller. Vendió Iker más de 6 millones de ejemplares en Estados Unidos. De la tercera planta, su niña le miraba a él. Su niña, en silencio, quizás sonámbula, le observaba con una enigmática sonrisa. Pero lo peor es que detrás de la niña había alguien más, alguien no invitado. Lutz dijo que era como una criatura, como un animal, ahí, agazapado. Al final los Lutz aguantaron 28 días. Y esa historia, la de ese mes de una familia que creía en su unión familiar y que acabó destruida, se convirtió en el emblema de las casas encantadas en Norteamérica. Yo les traigo novedades algunas sinceramente espantosas, que vuelven a hilar la historia de este hogar que tiene hoy un precio: $950.000. Hubo una noche que los Lutz decidieron dejarlo todo, los juguetes de los niños, su ropa, todo, y marcharse de allí huyendo como alma que lleva el diablo. Una escena que vivieron todos juntos.
Objetivamente, la casa de Amityville es una casa de ensueño, con su embarcadero, con su césped bien cuidado, como han comprobado, con sus 3 plantas, con su piscina, con su trampolín, con su acceso a la ría. ¿Ustedes vivirían con su familia en una casa sabiendo que ha habido un sextuple crimen y que la familia que en los años 70 y protagonista de esta historia la compró como hogar de sus sueños aguantó solo 28 días? ¿Eso es suficiente argumento? ¿Ese mal, esa oscuridad de Amityville ya se ha marchado? Hemos visto ese cambio de carcasa de alguna forma, esos ojos absolutamente icónicos de lo que es una historia de miedo célebre en Estados Unidos, lo han cambiado. También la numeración. El libro que contaba la historia de la matanza de esa casa y la familia Lutz que va después a vivir allí. Además se llamaba Terror en Amityville, una historia verdadera, ese libro. La trama era la de una casa encantada con orígenes satánicos. La construcción fue edificada sobre otra propiedad de un brujo expulsado de Salem y que fabricó un pozo que conectaba directamente con el infierno. ¿Sería el origen de lo que pasó? ¿Sería el origen de la locura de ese muchacho que acabó con toda su familia? Fíjate qué curioso, Iker, la música de Terror en Amityville, compuesta por Schifrin, fue compuesta originalmente para la película del Exorcista, pero Friedkin, el director de la película del Exorcista, la rechazó. Curiosamente, luego fue nominada esa música para los Oscar y los Globos de Oro en 1980. Músicas como las que nos pone esta noche Juanma Frasquet, que tienen que ver con el terror. El cine de terror nos ha mostrado muchas historias, pero es que aquí había una realidad rotunda. Habíamos acabado hablando de ese Ronald DeFeo Jr., alias Butch. Problemas con las drogas, problemas con los amigos, y una noche en la que le da muchas vueltas a la cabeza. Son la 1:49, siempre en directo, Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Butch, Ronald DeFeo Jr., el homicida múltiple, dominado por el demonio de Amityville, permanece encarcelado en el Departamento Correccional del Estado de Nueva York. Pero es que hay una segunda historia, la que viene después, la que viven las personas que alquilan por desgracia esa casa. Carmen, 7640, ¿no? Pues sí, que ya nos están llegando muchas opiniones, muchos comentarios de nuestros comentaristas de Milenio 3 al 7640. Ya sabéis, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Además, en la segunda hora vamos a hablar de las voces del laberinto, historias reales sobre la esquizofrenia. Nos dicen, por ejemplo, Iker, la matanza de Puerto Urraco. Los asesinos también dijeron que escuchaban voces extrañas que los empujaron a matar. Qué interesante, sí señor, un anexo muy apropiado, porque en muchos de los grandes casos donde entran en una especie de hipnosis, de trance hipnótico, luego, quién sabe si para considerarse locos delante de un tribunal o porque realmente se han sentido dominados por ese misterio de la mente y de la ciencia, que es la esquizofrenia, pues por lo menos en los juicios ha salido ese término. Hay, como decía, novedades que les pueden interesar, porque hay algo, en este caso hay algo, y eso es la cuestión más profunda, sin duda, que yo creo que no se guioniza, quizás se aderece, pero hay una profunda verdad misteriosa, esencial, muy extraña en la historia de esta casa, con ventanas en forma de mirada. Mirada que recuperó nuestro compañero Carlos Cala, compañero durante muchos años, y lo sigue siendo, por supuesto, en la cadena SER, un periodista racional, serio, escéptico, pero que también se obsesionó con el extraño influjo de esta vivienda y le dedicó hace ya, ¿cómo pasa el tiempo, Carlos? Buenas noches, compañero. Buenas noches. Exactamente 7 años, el único libro, de alguna forma monográfico, por un autor español, en torno a esta historia que tiene polémica y tiene absolutamente de todo. Carlos, ¿tú vivirías en esa casa? Porque viendo las imágenes que hemos visto, parece una buena compra incluso, ¿no? Sí, la casa en sí es una propiedad de ensueño, pero yo creo que no viviría en esa casa, en cualquier lugar en el que se hubiera producido un acontecimiento tan desgarrador como el que se había producido ahí, en ese lugar. No, yo creo que no. Hay novedades importantes, diversas. La ramificación de Amityville nunca acaba. Hubo emisarios del Vaticano. Y ahora, uno de los protagonistas de esa historia de fantasmas de crimen y que da sinceramente mucho miedo, que impacta, habla y cuenta cosas que nadie
esperaba. Javier Pérez Campos ha seguido toda esa información al minuto, al detalle. Y vamos a intentar aquí combinar lo que investigó Carlos, y se sabe que es tremendo, y lo que aporta ahora esa nueva luz. Tenemos evidentemente lo primero, si os parece, si les parece, la fotografía. Historia de una foto. En el año 1976 la casa es abandonada, con esa familia huyendo, directamente huyendo. Todos sus sueños se han roto, han vivido unas pesadillas que nadie puede imaginar en una vivienda y tienen que salir de allí. Pero llegan los investigadores y es la historia de esta imagen que tiene también una especie de lado oculto. Cuéntanos, Javi. Esta foto se toma en la madrugada del 6 de marzo de 1976. El caso está empezando a llegar a los grandes medios de comunicación y precisamente por eso los Lutz, todavía propietarios de la casa, permiten el acceso a un grupo especializado que haga varias pruebas en el interior de ese domicilio. Allí llegan importantes periodistas, hay incluso un presentador de noticias muy importante en aquella época en la televisión americana. Hay un fotógrafo que es el que capta esa fotografía, Jim Campbell, que es uno de los fotógrafos también más conocidos y más importantes en aquella época. Y en ese momento también están los Warren. Los Warren son los parapsicólogos que habían ayudado de alguna forma a la familia en aquellos días. Pues bien, Jim Campbell va recorriendo la casa en soledad, fotografiando cada estancia, y la última prueba termina en la segunda planta, en este pasillo que vemos aquí. Él coloca su cámara al final de la escalera y deja que ella vaya haciendo unas ráfagas fotográficas en las que no hay nadie en el lugar. Por supuesto, esa noche, según ellos, no había niños, no había animales, solo estaban esas personas de investigación, y dejan la estancia, el pasillo, en completa soledad. Esta fotografía es la que causa ese pánico también en la gente que está allí cuando revelan la foto, porque no esperaban que apareciera ese niño. Eli desde Sotogrande nos dice: yo he visto esa película hace muy poco, no tiene muchos efectos, pero impacta, no sabía que era real. Pues ibas a descubrir, querida amiga, comentarista de Milenio 3, muchísimas más cosas. ¿Hasta qué punto se enhebra la realidad de la ficción? ¿Qué documentos hay? ¿Cómo podemos separar? Se habló de polémica. Vamos a escuchar hasta protagonistas que estuvieron en esa casa, y os adelanto más. Vamos a escuchar incluso a los miembros de la iglesia que intentaron exorcizar esa mansión de Avenida Océano 112. Iker, soy Manuel de Villena, y qué casualidad que estoy solo en un caserón a las afueras. Empiezo a tener miedo. ¿Qué me aconsejáis? ¿Me ahogo bajo las sábanas o corro? Lo que quieras, pero con Milenio 3 en los oídos, por favor. Hola, soy Luisma de Oña. Todos los viernes y domingos oigo voces que me ordenan oíros. ¿Tendrá cura? Os espero en Miranda de Ebro. Por cierto, Miranda de Ebro, 3 de junio. Y el director de Miranda de Ebro en la cadena SER y tantos amigos que están organizando ahí una buena, han puesto un dispositivo porque sabemos que muchísima gente de fuera va a acudir a Miranda de Ebro. Por lo tanto, tenemos un sistema, tomad nota, para comentar Milenio 3, como siempre, 7640, palabra Milenio, pero desde aquí hasta el 3 de junio, y quiero dejarlo muy claro, hay otro sistema, ¿verdad, Carmen? Sí, que pueden reservar las entradas a aquellas personas que sean de fuera de Miranda de Ebro mandando un SMS al 7600, ponen Milenio y a continuación un espacio, su nombre y apellidos, y el día 3 de junio, cuando lleguen allí, directamente con su nombre y apellidos, ese mensaje, les van a dar la entrada para que entren a ver Milenio 3. Por cierto, que es una entrada absolutamente gratuita y que allí, desde horas antes, los compañeros de SER Miranda van a estar, bueno, pues con un montón de invitaciones, por supuesto, que nadie se va a quedar fuera porque además hacemos en un pabellón gigantesco, y vamos a poner vídeos, documentación exclusiva que yo creo que va a interesar mucho, de toda la provincia. Vamos a hablar con grupos de investigación, no solo de casos de allí, y creo que sobre todo a nivel audiovisual va a haber muchísimas cosas. 3 de junio, Miranda, 7600, para quien quiere ir de fuera y no se agobie, que sepa que puede, si quiere, reservar esas invitaciones gratuitas. Creo que los mensajes, los SMS, cuestan 0,90 céntimos de euro. Exactamente, y que es simplemente para que tengan reserva. Habrá un momento, por supuesto, si se colapsa de gente que quiere ir, en el que se ponga que ya no hay más invitaciones, pero los compañeros de SER Miranda nos han dicho que lo comentemos, y aquí está toda la nota. Luego con muchas más cosas de agenda, porque vienen muchos eventos. Ahora los informativos, y cuidado con lo que viene en la segunda hora. Milenio 3,
con Iker Jiménez, en la cadena SER. Dos y 6 minutos, aquí estamos, viajando en el tiempo 30 años, con la efeméride curiosa de que una película, Terror en Amityville, remake de lo que fue otro éxito del año 1979, es número 1 en Estados Unidos, coincidiendo con este 30º aniversario. Después de los hechos que hemos narrado de esa matanza, durante unos días habitan la vivienda de la doble planta, del porche y del embarcadero, la familia Lutz, George y Kathy Lutz. Tengo que decir que hoy mismo nuestra productora Katia Rocha ha encontrado a algunos de los protagonistas, entre ellos Greg, uno de los niños pequeños de esta segunda familia protagonista que acude hasta la casa sin saber realmente lo que había ocurrido en ella. Y es curioso, Carmen, pero bueno, era terror lo que sentían todavía, no querían pronunciar palabra, incluso la mujer actual del hijo de esta familia decía que no la llamemos más bajo ningún concepto, casi amenazante, porque simplemente recordar esa historia, esa palabra, esa casa, parece que produce pesadillas todavía en esa gente. En un principio Katia los ha llamado, ha contactado con ellos, se ha puesto una mujer mayor y esta mujer le ha dicho que Greg volvía dentro de 3 horas, que le llamara en ese tiempo, que creía que no iba a haber ningún problema. Cuando Katia ha vuelto a contactar con ellos, se ha puesto la mujer de Greg y es cuando ha dicho que no querían saber nada de esa historia, que por favor no volvieran a marcar su número de teléfono, que lo olvidara para siempre, y la han colgado. Han pasado 30 años. ¿Qué tuvo que pasar allí para que todavía hoy una familia casi se haga cruces cuando escucha el término vivienda de Amityville o Ocean Avenue? Ellos dijeron en la prensa, después de pasar poco menos de un mes, de no aguantar más, de huir con el coche y sus hijos, que aquella casa estaba endemoniada. Sufrieron todo tipo de fenómenos, viviendo en el lugar donde poco antes el condenado a prisión perpetua, Ronald DeFeo Jr., había masacrado a los suyos por esas voces ordenantes, voces de la mente. El equipo de producción de la cadena SER dramatizó esta historia hace ya bastante tiempo y hemos creído idóneo recuperarla. El guión, en esta ocasión excepcional, también fue de Carlos Barroso, porque yo creo que es el elemento demostrativo de hasta qué punto nuestro compañero ha calado hondo esta historia. Vamos a vivir el segundo acto de esta película real. Una familia también feliz, también con buenos propósitos, acude a esa casa de porche extraño, silenciosa, ideal para empezar una nueva vida. Sin embargo, los planes del destino eran otros muy distintos. Por supuesto, padre Mancuso. No se preocupe. Adiós. Era el padre Mancuso. Dice que ha tenido un pequeño percance de vuelta a la parroquia. Es curioso. Asegura que mientras bendecía la casa había notado una sensación extraña, que había oído voces. En fin, será la edad. Querido, ¿los niños han ido ya a dormir? Sí, estaban un poco cansados. Desde que nos hemos trasladado a esta casa no hemos parado de colocar cosas, de limpiar. Por cierto, algo debe de andar mal en las cañerías. Esta mañana ha empezado a subir un líquido negro y espeso por el inodoro y por el desagüe de la bañera. Habrá que llamar a un fontanero para que revise la instalación. ¿Qué? ¿Has sido tú? ¿Qué he sido yo? ¿Qué? Alguien ha dicho que nos vayamos. Pero no era tu voz. ¿Estás de broma? Yo, pero... Ya sabes que no me gustan esas cosas. Ya es bastante que el padre Mancuso me haya contado esa historia inquietante para que tú empieces a utilizarla asustándome con ella. Cariño, yo no he dicho nada. Es más, ni siquiera he abierto mi boca. Habrá sido algún ruido raro y tú lo has confundido con una voz. Bueno, voy a cortar leña. ¿Otra vez? Oye, querido, te pasas las tardes cortando leña. ¿No crees que ya hay suficiente madera como para incendiar todo el vecindario? Voy a cortar leña. Está bien, tampoco es para ponerse así. Voy a cortar leña. Cariño,
Me estás asustando. No hables con esa voz. ¿Qué me dices? Que hablabas de una forma extraña. ¿Yo? Pero... Decías, voy a cortar leña con un tono espeluznante. ¿Cortar leña? No, ahora no es el momento de eso. Estoy demasiado cansado. Oye, ¿qué te parece si hacemos como los niños y tú y yo nos vamos también a dormir? Uy, me parece la idea más sensata de cuantas he oído en las últimas horas. Unos ojos invisibles seguían los movimientos de la familia Luz desde todos los rincones de la casa. Ambos suben la escalera y se dirigen al dormitorio que está en la segunda planta. El resto de la casa ha quedado sumida en la más absoluta oscuridad. Ya he terminado de lavarme los dientes, cariño. El baño está libre. Vuelvo enseguida. Pero... ¿qué? La puerta se está abriendo sola. Y no es la primera vez. No te lo he querido decir hasta ahora, pero muchas veces me ha ocurrido lo mismo durante estos días. ¿Cómo? Después he ido a comprobar si había alguna corriente de aire que las empujara, pero no. Nunca había ventanas abiertas. Bueno, no te apures. ¿Habrá algún desnivel o algo así? Yo revisaré mañana todas las puertas. Mientras su marido está en el baño, la señora Luz observa cómo la mecedora que hay en la habitación se mece sola. El miedo recorre todo su cuerpo. De nuevo alguien desde algún lugar vuelve a pedir que la familia abandone la casa. ¡John! ¡Dios mío, John! ¿Qué te pasa, Maggie? ¿Qué ocurre? De nuevo esa voz me ha dicho que nos vayamos. Y esa mecedora ha empezado a balancearse sola. Tranquila. Ya estoy contigo. Vamos, querida, vamos. Venga. Ya no me voy a mover de tu lado. Tranquila. Venga, vamos a dormir. Anda. Las sombras se apoderan totalmente de la casa, aunque esta noche hasta el silencio puede escucharse. De pronto, a las 3:15 de la madrugada, algo rompe la calma. ¿Qué ha sido eso? La sangre se hiela en sus venas. Su esposa está levitando sobre la cama. Es ella, pero su cara y sus manos, todo su cuerpo, ha envejecido 50 años. La cabeza cae hacia atrás, dejando suspendida en el aire su melena de pelo rubio. Las cuencas de sus ojos están hundidas y su boca muestra una mueca a medio camino entre una sonrisa y un grito de espanto. ¡Dios mío! ¡No! El crucifijo que preside la cama se para vuelta y los objetos empiezan a caer de los muebles como si alguien los estuviera lanzando con fuerza. En ese momento, el cuerpo de Maggie se desploma pesadamente sobre la cama. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿Qué es ese zumbido? No, échalas. Querida, ¿pero qué dices, querida? Moscas, no puede ser. Pero si no se ve ninguna. Esto es muy extraño. Rápido, querida, levanta a los niños. Haz que se vistan. Nos marchamos de aquí. Cuando la madre acude a la habitación de sus hijos, los tres ya están vestidos y con la mirada muy fija en la pared del fondo. Están absortos, como en un trance. La madre los saca rápidamente, casi a empujones, de la habitación. Vamos, no hay tiempo que perder. Al coche, rápido. No cojáis nada. Ya vendremos a por nuestras cosas. La familia abandona la casa apresuradamente. Los 5 suben al coche a toda prisa sin detenerse siquiera a apagar las luces de la vivienda. Dentro, los objetos siguen estrellándose contra el suelo. Ay, Dios mío, ayúdanos. ¡Vamos! ¡Estúpido coche!
La familia Luz no volvió a aparecer por la casa, ni siquiera para recoger sus pertenencias. Todavía hoy, muchos años después, la mansión continúa deshabitada en el 112 de Ocean Avenue, Amityville, Nueva York. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Voces que decían, váyase, vete, que incluso fueron escuchadas por el sacerdote, el padre Mancuso, que acudió a la vivienda por la petición angustiada de la familia Lutz. Unos ojos rojos, humanos, mirando desde el cristal, desde dentro de la habitación, denunciados también por Katy Lutz. Nombres, sus propios nombres, escuchados a muy poca distancia de la espalda, cuando paseaban tranquilamente por el porche, por los pasillos, por el ático, y no había absolutamente nadie en la vivienda. Olores fétidos, repentinos olores fétidos que obligan a revisar todo el sistema de cañerías por lo menos 4 veces en un cortísimo espacio de tiempo, y que nadie comprende. Y a veces incluso las voces de unos niños, las voces de niños que quién sabe quiénes eran. Enjambres de moscas, de lo que parecían polillas, de agrupaciones densas que luego de repente desaparecían. ¿Eran imaginaciones? ¿Estaban siendo víctimas de una gigantesca broma? ¿A qué venía todo eso? George Lutz empezó a perturbarse poco a poco. Dicen que pasaba muchas horas precisamente en la habitación donde se reconcomía en pensamientos el maléfico Ronald Jr. Difeo, alias Bats. Empezó a descuidar su aspecto, siempre anteriormente atildado. No se cambiaba, no se duchaba, se dejó el pelo largo. La verdad es que si comparamos su foto con la del asesino homicida de su propia familia, hay cierto paralelismo. Luego se rumorearon muchas cosas. Se procuró investigar desde muy diferentes aspectos. Por ejemplo, Stephen Kaplan, que en aquel momento era director de un instituto de parapsicología americano, creía que el fenómeno efectivamente existía, que era un fenómeno anómalo, pero que había sido exagerado, que realmente había sido condimentado por aquella familia. ¿Pero con qué sentido? Porque tuvieron que abandonar su propia casa. Hay quien dijo que no podían pagarla, que eran demasiadas deudas, que era una forma de darse publicidad. Qué curioso que 30 años después ya no quieran saber nada de publicidad, incluso cuando se hace una película. Podían volver a salir a la palestra. Lo que hemos encontrado es silencio, y lo que no queremos ahora es el silencio de los comentaristas de Milenio 3. Vuestras preguntas, vuestros apuntes, vuestras siempre acertadas frases comentando este caso clásico donde los haya. Fran desde Málaga nos dice: yo vivía con mi novia en un piso donde murió su tía. Lo vendimos porque pasaron cosas extrañas. ¿Quién sabe si estará ocurriendo algo ahora? Julia desde Málaga nos pregunta si vive alguien en esa casa en la actualidad. Completamente deshabitada desde entonces. Soy Enrique de Algeciras y guarda de unos garajes. Vaya nochecitas que me hacéis pasar, pero no puedo dejar de escucharos. Bueno, que nadie tampoco se queje, porque, lo digo por supuesto con humor, llevábamos 5 o 6 semanas, yo lo hablaba con Juanma Frasquet, antes en el estudio, oyendo músicas, porque habíamos hablado de cosas curiosas, cosas de la historia, Inquisición, papas. Bueno, ya tocaba ese factor que da miedo porque ocurre en las casas y nos parece más cotidiano, quizás, más cercano. Dani desde Málaga nos dice: Juanma Frasquet sí que es un monstruo de los buenos momentos que me traslada a otros mundos, se me pone el corazón a 100. Un abrazo. Tengo varios trastornos mentales. Conozco a muchas personas esquizofrénicas que oyen al demonio, pero no son violentos. Están aterrorizados, nos decía Xavi desde Barcelona. A mí me gustaría, amigo Xavi, hacer una precisión. Vamos a hablar ahora con especialistas de la mente, del estudio científico de la mente. Por supuesto que no hay que unir esquizofrenia a violencia ni a criminales. Es más, y que quede esto muy claro,
creo que hay un estudio que dice que los esquizofrénicos, en un estudio bastante complejo que se ha hecho, tienen incluso un índice de criminalidad menor que las personas que, entre comillas, no tenemos ninguna dolencia o patología mental. Que quede muy claro, por favor, que nosotros no queremos en ningún momento unir la esquizofrenia a la criminalidad. Ocurrió en este caso y además no sabemos tampoco el diagnóstico final porque había 3. Por eso queremos penetrar en el mundo de la mente y con todo el rigor. En unos minutos creo que nos va a escuchar el propio Ricard Ruiz Garzón para hablarnos de lo que él ha encontrado en su estudio. Que nadie piense que queremos demonizar a nadie. Simplemente hay un misterio, que es que la gente oye voces en unas ocasiones, que a veces es un fenómeno genético, que a veces es condicionado por otras muchas cosas, que no se entiende, que la psiquiatría tiene unos límites y que más allá está el misterio. Por eso queremos andar en él. Óscar de Gijón también nos apuntaba sobre eso, que alguien padezca un trastorno mental no quiere decir que sea un asesino. No encuentro diferencia entre el asesino de la katana de Murcia, que culpaba a la Play, y la de esta noche. La maldad es maldad, nos dice Javi desde Valencia. El miedo se ha hecho notar esta noche y la verdad, voces yo no escucho, pero ni falta que hace. Como imaginación y vuestros relatos, ha bastado. Bueno, comentaristas de Milenio 37640, palabra milenio, ese libro, Voces del laberinto. Vamos a ver, hay una cosa muy interesante y es que aquella película, claro, nos estáis pidiendo, ¿por qué no escuchar un trocito de aquella película? Bueno, pues hemos elegido uno que es una conversación entre el matrimonio Lutz. ¿Os imagináis lo que pasó a esa gente? Esos momentos últimos metiéndose en el coche, nos lo contaba Primitivo Rojas, Aparicio Rivero, muchísima gente que interviene en todas las dramatizaciones, Rosa María Belda, y que se meten como actores de la voz en lo que vivió aquella familia. Yo siempre me he imaginado ese momento último, en el que tienen que abandonar la casa y van mirando hacia atrás en los pasillos, donde está ocurriendo ese fenómeno. Fenómenos diversos que vamos a analizar quizá con el ojo de la parapsicología. Escuchamos este fragmento, 1979, terror en Amityville. Pobre gente. Ojalá no hubiera muerto aquí. El chico mató a toda su familia en esta casa. ¿No es espantoso? Sí, pero las casas no guardan recuerdos. ¿Guardan recuerdos o no guardan recuerdos? Hay casas que desgraciadamente se repite la ecuación. Hecho luctuoso, hecho criminal y luego por lo menos personas que denuncian fenómenos extraños. No entramos en si son reales o no, pero que los denuncian, que tienen que abandonarlas, que no vuelven a ser habitadas. Sangre y misterio, un nexo que siempre parece muy bien atado. El doctor psiquiatra don José Miguel Gaona, que dirige un programa en Telemadrid, como es Desde Dentro, y es un buen amigo de este programa, lleva muchísimos años tratando el asunto de las voces de la mente. Ha podido ver casos escalofriantes. Voces de la mente, ¿es una leyenda? ¿Ocurre realmente? ¿Ocurre a diario? Nos lo cuenta. Pues es algo relativamente frecuente. La propia palabra esquizofrenia, que bien habéis mencionado, viene del griego y quiere decir esquizos, que es como cuchillo, y frenos, mente, es decir, la mente cortada por un cuchillo, es decir, una especie como de doble personalidad. Y en esa doble personalidad, uno de los síntomas que se tiene en la esquizofrenia, pues es muchas veces la sonorización del pensamiento, por ejemplo, decir que creen las personas que son esquizofrénicas que les están escuchando, pero también en otras ocasiones es recibir órdenes a través de, por ejemplo, un telediario, o bien se pueden escuchar voces en el silencio más absoluto, y esas voces, claro, evidentemente son generadas por su propio cerebro. Doctor psiquiatra don José Miguel Gaona, científico que todos los días estudia la mente humana y es el primero que sabe que hay unos límites extraños que están ahí, una delgada línea roja que en Milenio 3 a veces, bueno, pues rompemos para mirar más allá. Término siempre polémico, vuelvo a repetir por favor, porque además todos hemos tenido en nuestros círculos, amigos, personas, conocemos, no es nada extraordinario, personas con esquizofrenia, pero sí que es un misterio, como tantos otros de la vida. Un misterio que se produce, tampoco hay que tenerle miedo, no es ningún tabú. Esquizofrenia, Carmen.
El término de esquizofrenia fue introducido por el psiquiatra suizo Bleuer en 1911, pero este trastorno ya fue identificado anteriormente por el psiquiatra alemán Keplin en 1896 bajo el nombre de demencia precoz, queriendo significar que las personas afectadas necesariamente sufren graves deterioros cognitivos y de comportamiento, similares a las demencias experimentadas por algunas personas ancianas. La edad de aparición está comprendida entre los 15 y los 45 años, aunque suelen comenzar al final de la adolescencia. También hay casos de aparición en la infancia, que suele confundirse con problemas escolares o de mal comportamiento. Y que las personas que la sufren suelen tener pues una serie de síntomas, entre ellas las alucinaciones. Por supuesto que hay grados, estaremos hablando de los grados más fuertes, ¿no? Por supuesto, y no las tienen todas, pueden tener algunos de los síntomas y otros no. Alucinaciones que pueden ser táctiles, visuales, gustativas, auditivas y olfativas. En realidad son engaños de los sentidos, percepciones interiores que se producen sin un estímulo externo. Estas alucinaciones surgen en su mente, pero no se presentan en el mundo externo, en la realidad. También están los delirios, que son unas convicciones erróneas de origen patológico que se manifiestan a pesar de razones contrarias y sensatas. Hay varios tipos, como persecución, de culpa, de grandeza, religioso, somático, de referencia. También están los trastornos del pensamiento, pues puede afectar a la manera de hablar, que nos suele dar indicios significativos sobre el pensamiento trastornado. Relata que a menudo se ha perdido el control sobre sus pensamientos, que estos le han sido sustraídos, impuestos o que son dirigidos por extraños poderes o fuerzas relacionadas con lenguajes que tenemos, pues descarrilamiento, presión del habla, etcétera. También están los síntomas en los ámbitos del sentimiento, la angustia, el estar muy excitables, los síntomas vegetativos como insomnio, palpitaciones, sudores, mareos, trastornos respiratorios, síntomas de la motricidad, el comportamiento agresivo o agitado, inquietud corporal, movimientos extraños y absurdos o una conducta repetitiva en diferentes ocasiones. Hay varios tipos, Iker, también de esquizofrenia. La paranoide, que se caracteriza sobre todo por el predominio de ideas delirantes y alucinaciones, sobre todo auditivas. La catatónica, que predomina el trastorno del movimiento o movimientos motores. La desorganizada, que predomina pues un afecto absurdo, no apropiado, conductas infantiles, el estado de humor que no suele corresponderse con la situación. La esquizofrenia indiferenciada, que es un tipo de esquizofrenia en la cual no predomina un síntoma en concreto. Y sobre este papel, sobre este abanico amplísimo donde habrá 1000 casos, 1000 teorías, 1000 nuevas formulaciones, ocurren historias a veces dramáticas, solo algunas veces, pero estamos intentando buscar el origen de lo que le pudo pasar a ese hombre que ya forma parte del mundo del misterio, Ronald DeFeo. Le llamaban el diablo de Amityville. Él decía que un demonio le hablaba, que alguien le obligó a hacer un acto y luego guardó silencio. Unos silencios que suelen ser eternos. Nunca vuelven a contar nada. El doctor Gaona nos cuenta un caso parecido que él pudo tratar. Un caso que pone los pelos de punta y que también salió en la prensa aquí en España. Fue en menor escala una especie de Amityville a la andaluza. En mi profesión he tenido varios casos. Uno de ellos, por ejemplo, recuerdo un chico, además de la esquizofrenia, muchas veces los primeros brotes son hacia los 18, 19, 20 años, y si no son correctamente tratados, pues evidentemente degeneran. Uno de los casos, como te estaba comentando, Iker, que además va a sobrecoger a los oyentes, es de un chico que recibió órdenes de una especie como de más allá, de una entidad superior, en la que le decía que su padre estaba poseído por el demonio y que por lo tanto tenía que acabar con su vida al más puro estilo además de una película de Drácula, es decir, clavando una estaca en el corazón. Ni corto ni perezoso, el chico cogió un palo de escoba, lo cortó, afiló uno de los extremos y cuando el padre estaba durmiendo se lo clavó literalmente en el pecho. Esto suena muy macabro, pero es una reflexión sobre hasta qué punto pueden llegar en un momento dado este tipo de voces que pueden controlar la mente de alguien y las alucinaciones además que conllevan. 12:31, aquí continuamos, la nave del misterio. Esta música que suena de fondo es realmente de las duras, la pone Juanma Frasquetes, la película original, El Exorcista. La banda sonora que sustituyó a lo que iba a ser la compuesta por Schifrin para Amityville. Curioso, cambio de músicas. Nos lo contaba el doctor Gaona. De todas formas, esto sigue siendo un tabú. Parece que no se puede hablar. Los medios de comunicación apenas informan. Por eso quizás Ricard Ruiz Garzón ha hecho las voces del Laberinto, historias reales sobre esquizofrenia, sorprendentes, con un gran respeto como queremos tener aquí.
Solo los casos más al límite. También la gente que no tiene ningún problema mata de repente a toda su prole, a toda la gente. Ya lo estamos viendo cotidianamente y no tiene ningún problema. Pero aquí de lo que se trata es de saber por qué en nuestra propia cabeza, dentro de eso que llamamos cráneo, tenemos el mayor de los misterios. Pero a mí me extraña que siga siendo un tabú. Y muy pocos libros como este que hoy sorteamos, Las voces del laberinto, en el 7640 palabra milenio. Me gustaría saludar a Ricard Ruiz. Buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, Ricard, ¿cómo se te ocurrió meterte en esta aventura sobre, como decía, ese tema que, hombre, yo no voy a llamarle tabú ni mucho menos, ¿no? Pero pues casi que se sufre, ¿no? Casi podrías llamarle tabú. Es un tema que se evita teniendo en cuenta que afecta a un 1% de la población, que eso a veces se dice así en números grandes, pero es 1 de cada 100 personas. En cada bloque grande de pisos de alguna ciudad hay alguien afectado. En 2 o 3 personas entre nuestros conocidos probablemente estén diagnosticados o no, pues estarán afectados por la enfermedad, ¿no? Un tema tabú no lo sé, pero un tema lleno de prejuicios y un tema lleno de tópicos, la verdad es que también. Dices que sale poco en los medios de comunicación y la verdad es que las pocas veces que sale, encima sale asociado a actos de violencia, por ejemplo, cuando en realidad la estadística demuestra que los enfermos de esquizofrenia son menos violentos que la población en general, o si lo son contra ellos mismos, y lo que sí que hay es un índice elevado de suicidios, ¿no? En todo caso, parte del proyecto vino de ver que existía este desconocimiento en general de la enfermedad, pero hay un motivo más personal, que fue un amigo mío, un amigo íntimo que se suicidó, y empecé a investigar. Me puse a escribir una novela, y de esa novela, escribí 100 y pico páginas y se quedaron solo 5, que son las 5 primeras de este libro, pero entonces me di cuenta que en vez de hacer alguna ficción, era mucho más interesante dar la voz a los afectados. Primero porque lo que me tenían que explicar nunca me hubiera podido imaginarlo yo, y segundo porque en general si hay pocos libros que traten el tema de la salud mental y de la enfermedad mental, y de la esquizofrenia en concreto, los que hay siempre son escritos por psiquiatras o son manuales de autoayuda para familiares y amigos, y en cambio a mí me parecía importante retornar la voz a los propios afectados, a los protagonistas. ¿Qué sabemos hoy en día de ese enigma, ¿no?, que es la esquizofrenia? Pues en principio sabemos eso, que es un enigma, que las causas aún los psiquiatras y los científicos aún no han acabado de establecerlas. Hay una predisposición genética probablemente, pero también siempre hay desencadenantes sociales. Sabemos que no existe una cura desde el punto de vista científico, pero sin embargo a mí me ha importado mucho destacar que casi 1/3 de la gente puede o bien salir del laberinto que yo llamo de la esquizofrenia, por eso me gusta esa metáfora que me dijo un enfermo, ¿no? Un laberinto al menos siempre tiene una salida, o bien quedar lo que se llama compensados. Eso quiere decir que con una mínima medicación pueden llevar, igual que un diabético, una vida perfectamente normal. Se sabe que además los psiquiatras hablan de esquizofrenia para referirse a cosas muy distintas, y en realidad la esquizofrenia es un síndrome que es un conjunto de síntomas que además pertenecen a algunos de ellos a otras enfermedades como la depresión, o incluso como lo que todo el mundo cree que es la esquizofrenia, que es lo que popularmente se llama como doble personalidad, y eso no es la esquizofrenia, es otro trastorno distinto, ¿no? Pero igual que existen los delirios, el escuchar voces, el tener alucinaciones, que son los síntomas más habituales cuando se habla de la esquizofrenia, existe otra esquizofrenia en la que no hay nada de eso, y lo único que hay es una persona que cada vez se va encerrando más en su propio mundo, que corta los lazos afectivos y de comunicación con los demás, y eso también es esquizofrenia. Ahora mismo la verdad es que es un término que alude a la división de la mente, no tanto una división interna como una división respecto a la realidad que los demás pueden apreciar y la que aprecia el propio enfermo, pero no podemos decir demasiado más. Ha habido un gran avance, eso sí, con la medicación, los fármacos, los llamados antipsicóticos o neurolépticos, pero la verdad es que son un poco parches, es decir, ayudan a que esos síntomas no sean tan evidentes, ayudan quizá como maquillaje social, se ve menos el problema, pero no curan, o sea que aún estamos lejos de conseguir una verdadera cura contra la enfermedad, ¿no? Pues la verdad es que perfectamente explicado. Tú hablas en la primera parte del libro, estoy leyendo aquí El brote, las voces del Minotauro, haciendo alusión a esa especie de mundo legendario, pero desgraciadamente real para mucha gente. El brote, las voces, tú bien lo has dicho, las voces son algo que siempre hemos unido a esta dolencia, ¿no? ¿Cómo son esas voces realmente? Imagino que también se han legendarizado y mitificado mucho. Hemos repasado con algunos forenses casos, también es cierto que son quizá los menos, pero donde incluso esas voces ordenantes de alguna manera casi manejaban como un títere a la persona. ¿Esto ha ocurrido o es una exageración? ¿O cómo son estas voces según lo que tú has podido observar y analizar?
Puede llegar a ocurrir. Quizá a mí me ha impactado el testimonio de algunos de estos enfermos, que yo no pongo el testimonio en forma de entrevista, sino en forma de relatos, y en ese sentido hago alusiones a muchos referentes que a la gente le sonarán, desde literarios hasta cinematográficos, ¿no? Pues esos referentes han dado a veces una idea un poco equivocada, un poco sesgada, un poco romántica de lo que es esto, incluso hablando de grandes genios de la literatura, la pintura, la música, como si la esquizofrenia hubiera podido ayudarles en alguna medida, ¿no? La esquizofrenia no, simplemente tiene esta realidad paralizante, y en el sentido, por ejemplo, de las voces o las alucinaciones, es cierto que puede condicionar muchísimo a la persona, porque a mí cuando me explicaban estos delirios, estas voces, no me estaban explicando algo que se imaginaban, me estaban explicando algo que vivían tan cierto como lo que yo estaba viviendo en ese momento en esa entrevista, ¿no? De ahí a lo de las voces ordenantes y el cumplir órdenes, etcétera, etcétera, hay un paso que es difícil. La verdad es que, como siempre se ha de decir en estos asuntos, cada caso es un mundo, ¿no? Porque ha habido gente que me decía que incluso cuando más creía que estaba imbuida en el delirio, era capaz de distinguir que algo no encajaba, y que sobre todo si había, por ejemplo, órdenes, pues era capaz de rechazar esas órdenes porque algo en su interior le decía que eso no era lo normal. Pero claro, eso depende del grado de lucidez. Hay enfermos que tienen conciencia, por ejemplo, de la enfermedad, otros que no tienen conciencia alguna, otros que saben que están enfermos pero no saben exactamente de qué, y que le dan el mismo rango de autoridad a su psiquiatra que a las voces, por ejemplo, que les puedan hablar. Con lo cual es un mundo muy complejo, que cada persona, pues la verdad es que si no se le ayuda, en el caso ya de una persona diagnosticada, a saber establecer y diferenciar la parte del delirio y la que no, cosa que es complicadísima, pues viven en un auténtico infierno. Digo que es complicadísima además porque, bueno, esos delirios, sobre todo cuando son paranoides, por ejemplo, paranoides significan las típicas persecuciones, etcétera, etcétera, lo que conocemos popularmente como paranoia, pues la verdad es que parece que el delirio se alíe para que la realidad se confabule, digamos, para que todo encaje y lo que esa persona está imaginando parezca más real incluso que la realidad que los demás vivimos, ¿no? Con lo cual es muy, muy complicado. Va recogiendo, como decías, en relatos, historias reales, no ficticias, de personas que sufren este tipo de relación con la esquizofrenia, con las voces, con las alucinaciones. Yo sé que será muy difícil, ¿no? Pero ¿hay alguna que especialmente se te haya quedado más enganchada, ¿no? al corazón después de haber vivido con estas personas? La verdad sí, es difícil porque yo con cada persona hice más de 100 entrevistas, aunque al final aparezcan solo 15 relatos, 15 de las historias, y la verdad es que con cada una de ellas, con cada una de las 100, renovaba el compromiso de acabar este libro, que he estado 4 años, porque la verdad es que es un mundo, por un lado apasionante, el mundo de la mente y de los límites de la mente, pero por otro también muy duro, ¿no? Y renovaba este compromiso, pero sí que podría destacar quizá una, que es la que en el libro se titula Ojo Clínico, que es la más difícil, pero la más apasionante. Yo cuando fui a entrevistar a este chico, estuve varias veces en su casa, estuve explicándole cuál era la idea del proyecto y me dijo que le parecía muy interesante. Encendí la grabadora y su primera frase fue: los insectos son telépatas, yo soy telépata. Esas fueron sus 2 primeras frases. Entonces, mucho rato estuvo divagando en torno a eso y yo no era capaz de entender un discurso más o menos coherente. La verdad es que incluso me parecía una persona muy lúcida, incluso pensé si me estaba tomando el pelo para probar al periodista que se pone con la grabadora a ver si tenía tópicos o prejuicios sobre la enfermedad, ¿no? La verdad es que tuvimos 3 o 4 entrevistas en la misma línea y al acabar todas estas entrevistas empecé a juntar el material y me di cuenta que había unas corrientes subterráneas de sentido impresionantes. Y de hecho ese relato, aunque parezca un relato a veces difícil de leer, es un poco más incoherente en su discurso, en apariencia, solo he puesto 1 por eso, porque los demás son mucho más legibles. La verdad es que una vez leído descubres esas corrientes subterráneas y encuentras verdaderos hallazgos, ¿no? Ricard Ruiz Garzón, Las voces del laberinto, historias reales sobre la esquizofrenia, un auténtico enigma mental, como él ha dicho, un auténtico desafío para los límites de la mente que siempre hay que seguir investigando. Lo edita Plaza y Janés y por supuesto lo recomendamos y agradecemos a Ricard Ruiz estos minutos aquí en la cadena SER. Un abrazo, amigo. Un abrazo, gracias. Milenio 3 en la SER. La otra realidad. Milenio 3 en la SER. Hay mucha gente, Carmen, que está escribiéndonos porque tiene familiares, amigos, hijos, padres con este problema. O incluso ellos mismos. Y hay algunos mensajes bonitos, ¿no? Que
Pues sí, hay un mensaje muy bonito que nos dice: gracias por tratar esta enfermedad con respeto, gracias por mi hijo, una madre. Bueno, pues hay que decir que este problema, que a veces, como tantas otras órbitas de la misteriosa y a veces desagradable realidad, se está paliando también en el aspecto, como decía nuestro compañero, el periodista Reika Ruiz, que se ha metido en esta historia, porque hay un montón de nuevos medicamentos. También es un misterio, ¿no? Cómo un medicamento puede frenar, mitigar, casi hacer desaparecer esa dolencia que claro, en otro tiempo pues era cosa de demoniados, de poseídos. Por fortuna la ciencia aquí ha arrojado auténtica luz. Yo creo que hay siempre un camino de esperanza. Lo que pasa es que el mal tratamiento puede provocar, como ocurrió con Difeo, pues tragedias, seguramente que son casos al límite absolutamente. Esas voces estaban ahí. Lo curioso, y entramos en la pura parapsicología, es cuando esas voces dejan de ser escuchadas por una sola persona, que podía ser este problema de las voces del laberinto, las voces de la mente. Es cuando otros lo escuchan. Habéis escuchado también en la dramatización que había un padre Mancuso. Bueno, pues tenemos declaraciones de ese padre, todavía vive, y nunca podrá olvidar su entrada en la casa de Amityville, en la avenida Océano. Estuvo en el porche, sintió una mala sensación, escuchaba a la familia Lutz, pero él no creía en los fantasmas. Sin embargo, iba solo por el pasillo y algo le ocurrió. Algo que marcó el inicio de los fenómenos más truculentos, más graves, los que hicieron huir a esa familia de manera despavorida. Escuchamos a las 2:43 a ese sacerdote. Iba bendiciendo el recibidor y sentí frío, realmente mucho frío allí. Era muy curioso porque en la calle hacía un día precioso. Era invierno, pero no era normal que dentro estuviésemos tan helados. Fui avanzando hacia dentro de la casa con el venditero, limpiando los rincones, y escuché una voz raramente profunda detrás de mí que me decía: vete de aquí. Parecía que venía de todas partes, no de un punto concreto que identificara, muy raro, y sentí que alguien iba acompañándome y allí físicamente no había nadie. Y a partir de ahí los fenómenos, por ejemplo la levitación, Carmen, levitación, que es un fenómeno que tú has investigado también para tus libros sobre la Iglesia. Por cierto, que dentro de nada está La Iglesia y sus demonios, que editará Edad en la Feria del Libro. Luego damos las fechas de la Feria del Libro, las tenemos ya. Sí, porque además tú también tienes una nueva obra, sí. Camposanto. También. Es nada el título. Más información en ikerjimenez.com con nuestro compañero Guillermo León, el webmaster, que está ya preparando toda la presentación de estas obras. Pero tú has investigado en eso, en la levitación, que es lo que dice George Lutz, que observa a su propia mujer levitando, pero es que encima está, imaginaos la escena si fue así, imaginada, real, sobre la cama y envejecida.